Saludos, estamos muy contentos en poder conectarnos en los diálogos de la biblioteca. Es un nuevo espacio de discusión con investigadores, académicos y público en general aquí en la Biblioteca Jesús T. Piñero. Contamos con diversos académicos e intelectuales de gran renombre tanto a nivel nacional como internacional para discutir temas relevantes del acontecer nacional e internacional. Te esperamos. Saludos y bienvenidos a Diálogos de la Biblioteca. Soy el doctor Javier Alemán Iglesias, director ejecutivo de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Carolina. Diálogos es el nuevo proyecto de la Biblioteca Piñero que propone una interacción multidisciplinaria entre investigadores, docentes y comunidad en general. Espero que lo disfruten. Saludos amigos y amigas y bienvenidos a Diálogos de la Biblioteca, el programa video podcast de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Carolina. Les saluda su servidor, el doctor Marcos Vélez, actual director del programa de Educación General de nuestro recinto de Carolina en la División de Artes Liberales. En esta ocasión me encuentro acompañado de varios y distinguidos colegas. Tengo a la periodista Sandra Rodríguez Coto, la relacionista Marisa Vega, el profesor Luis Rosario Albert del programa de comunicación social en red de nuestra institución. Y vamos a estar conversando sobre el tema las redes sociales y la posverdad. Así que bienvenidos y bienvenidas a Diálogos de la Biblioteca, colegas, y gracias por aceptar la invitación. Así que qué bueno que están con nosotros en este programa. Saludos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que vamos a tener una excelente conversación en esta mañana y me interesa que podamos poner en contexto la conversación para que podamos tener una idea y que nuestros oyentes y televidentes tengan la oportunidad de entender de qué vamos a hablar, ¿verdad? Los pasados 4 años hemos vivido un fenómeno en el mundo occidental, especialmente un fenómeno político con el surgimiento de la figura de Donald Trump. Y por un lado, el presidente Donald Trump, el expresidente ya Donald Trump, repetía constantemente la idea de que lo que publicaba lo que le llaman el mainstream media, o sea, todo lo que son las grandes cadenas periodísticas y de televisión de Estados Unidos, él pues popularizó la frase aquella del fake news, ¿no? Todo lo que ellos publican es fake news. Y la manera de él abordar esta premisa fue moverse a las redes sociales y hacer, especialmente de Twitter, su plataforma de comunicación directa con los seguidores de él, y sus seguidores a la vez encontraron en ese espacio un lugar de encuentro para poder seguir a el líder, ¿verdad? Y eso me plantea la pregunta y me gustaría que comenzáramos la conversación de esta manera. ¿Cómo todo eso, digamos, esa repetición constante de que lo que publican los medios tradicionales es fake news, son noticias falsas, y la movida a espacios alternativos como lo son las redes sociales, cómo todo eso cambió la manera en que nosotros consumimos la información y consumimos lo que nosotros llamamos información confiable? ¿Qué ustedes pueden opinar al respecto de eso? Gracias por la invitación nuevamente y me siento honrada de estar con ustedes y más que nada con este panel de gente maravillosa a quien respeto y admiro hace muchos años, a ambos, a Luis y a Marisa. Igual. Bueno, quería mencionar que esto no es de hace 4 años, esto lleva más tiempo, es parte del proceso en los cambios en los medios de comunicación en todo el mundo. Tan reciente, yo te diría que hace alrededor de 10 años, hay un ensayo maravilloso, La civilización del espectáculo, que escribió Mario Vargas Llosa, donde habla un poco sobre cómo había ido cambiando la
la sociedad más moderna, más reciente por el advenimiento de la comunicación digital y de los nuevos medios. Obviamente hay que también eso ponerlo a la par con la decadencia del periodismo como empresa y como negocio, ¿verdad? Las empresas mediáticas han tenido muchas pérdidas económicas y han visto su sistema operativo cambiar por lo digital, que es mucho más barato en términos de producción, pero a la misma vez conlleva el desplazamiento de muchos empleados. Yo hice un análisis preliminar y lo hago cada cierto tiempo de cuántos periodistas se han ido, y en la última década, por lo menos en Puerto Rico, han habido más de 1.500, entre 1.500 a 2.000 despidos de reporteros y personal de los medios de comunicación solamente en Puerto Rico, que se han tenido que desplazar hacia las redes sociales o a la internet. Así que esto viene de dos partes, la parte del medio digital y por otra parte la decadencia del periodismo tradicional como función. Así que a esto tú le añades las estrategias de propaganda mediática y de propaganda política que acaparan la opinión pública y que tratan de seguir un playbook político en muchas partes. Por desgracia en Puerto Rico estamos siendo objeto de eso, y lo vemos en los últimos años. Y tendemos a ver lo que ocurrió en Estados Unidos con Trump, con el fake news, pero está pasando en Puerto Rico. Y de hecho, personalmente, esta que les habla, demandé al gobierno, soy parte de una demanda que nos está representando la American Civil Liberties Union, una demanda a nivel federal, porque en Puerto Rico hay una ley, que fue la última ley que firmó el exgobernador Ricardo Rosselló, donde establece la llamada fake news y criminaliza al periodista o a cualquier ciudadano que escriba en redes sociales o en los medios algo que ellos entienden que es falso, que es fake news. Es la ley de los fake news. ¿Cómo establecen que es falso en un estado de emergencia? Pues eso lo determinarán ellos. Así que soy una de las periodistas que está impugnando esa ley, que tuvo una leve enmienda, pero realmente se mantiene ahí. He escuchado que la quieren derogar. Así que lo que sucede en Estados Unidos lo estamos viviendo en Puerto Rico. Y por último, para concretar, te diría que mucha gente piensa que Puerto Rico se utiliza como laboratorio de este tipo de tendencias para luego llevarlas hacia los Estados Unidos y viceversa. Así que me parece interesante. Excelente, y qué bueno que traes a colación el libro de Vargas Llosa, porque yo recuerdo cuando yo lo leí hace varios años, de alguna manera yo me sentía que estaba leyendo a alguien que estaba un poco adelantándose al tiempo, un poco previendo cosas que ya estábamos viendo, como tú mencionas, pero que de alguna manera él estaba analizando esa pérdida de una serie de incluso de valores culturales, ¿verdad? De cómo se ha banalizado en muchos aspectos nuestra cultura. Es bien interesante esa aportación que haces y el contexto que nos trae sobre Puerto Rico, ¿verdad? Como nosotros lo vivimos aquí, que a la larga es pertinente para nosotros. Luis, ¿cómo ves ¿verdad? este tiempo del llamado fake news y el consumo de información confiable? Pues, Marco, primero, gracias por la invitación. Igualmente, es una excelente oportunidad conversar sobre estos temas con Sandra Rodríguez Coto y con Marisa Vega, también profesionales, ¿verdad?, en el campo de las comunicaciones en Puerto Rico. Hacías una pregunta en referencia a Donald Trump y su crítica a los medios tradicionales. Yo creo que el tema el sesgo que podían tener los medios tradicionales contra Trump, ¿verdad?, lo que utiliza son las redes, los medios nuevos, los medios digitales, para hacer su planteamiento. El tema de la desinformación y, por ejemplo, que se promueve durante estos últimos 4 años, durante la presidencia de Donald Trump, creo que tiene como dos partes. El tema es, podríamos ver la desinformación como, ¿verdad?, la información falsa, pero también podríamos hablar de la respuesta a esa situación, que es la verificación de datos, el aumento de proyectos y de organizaciones que tienen que ver con fact-checking. Y creo que estos temas de desinformación y de verificación de datos vienen antes del 2016. Lo que pasa es que con la llegada de Trump se intensifican.
o se popularizan estos temas. La llegada de Trump también se da, cabría mencionar, la aparición de organizaciones que usan los datos de los suscriptores a estas redes sociales. Quizás un buen ejemplo sería el caso de Cambridge Analytica y su rol en las elecciones en distintos países, incluyendo Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra. Así que la respuesta, tratando de responder a tu pregunta, creo que Trump, la presidencia de Donald Trump y el uso que hace de las redes sociales, primero la utiliza como su mecanismo principal de comunicación, cuando tradicionalmente hasta Barack Obama, y quizás con Barack Obama, ya hay una adopción, una política clara al uso de las redes sociales en las campañas políticas. Pero Trump utiliza eso y viene también a hacer más visible el tema de la desinformación y esto que llamamos fake news. Y cuando hablamos de fake news, ¿verdad?, estamos hablando de información falsa que consideramos, ¿verdad?, o que algunos grupos, unos públicos pueden considerar como verdadera, ¿verdad?, creo que es el tema que mencionaba antes sobre la posverdad. A modo de, ¿verdad?, de cierre para la respuesta, pienso que el tema de Trump tuvo unos efectos positivos en las organizaciones políticas, en los gobiernos, cuando miramos, por ejemplo, los esfuerzos de regulación y autorregulación de las redes sociales. En el caso de las redes sociales, el Oversight Board de Facebook, que comenzó el año pasado en funciones, es un intento de autorregular, ¿verdad?, moderar el contenido dentro de esa red social. Y en el caso de Europa, lo que vemos también es que desde el año 2015, la Unión Europea viene realizando unas actividades, y en el año 2020 creo que se crea el European Social Media Observatory. Y el regulador europeo quizás muestra mayor, ¿verdad?, agresividad que el regulador americano. Y por último, en esos esfuerzos de regulación y autorregulación, recordar la multa de la FTC a Facebook por $5 billones el año pasado o en el 2019, que tiene que ver con el uso de los datos de los suscriptores a estas redes sociales. Excelente, muchas gracias. Marisa, ¿cómo ves tú desde tu perspectiva todo este fenómeno, verdad? Que como ya bien han dicho los compañeros, precede a los últimos 4 años y a la presidencia de Trump. Ustedes llevan mucho tiempo trabajando en el mundo público, los medios, de alguna manera, ¿cómo eso incide, verdad, en todo esto y cuál es tu postura o tu perspectiva? Sí, aquí hay unas cosas bien interesantes. Primero, el término posverdad ya se viene usando desde el siglo pasado, desde los 90. Ya ese término se viene usando y en un artículo de The Nation se habló sobre la guerra del Golfo Pérsico y se usó el término por eso mismo, porque se estaba dando desinformación sobre ese momento. Pero ahorita cuando estaban hablando, estaba pensando en lo de fuentes confiables, porque es interesante, ahora las redes sociales han abierto un espacio, pero antes quien controlaba el mensaje eran los medios tradicionales, que muchos, y es conocido así, todos tienen sus agendas y tienen sus intereses y tienen sus prioridades. Muchas teorías trabajan sobre eso, el agenda setting tiene que ver con eso mismo. Y esto yo lo veo más como quitarle el poder del control de la información a los medios tradicionales y pasarlo a las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que es como todo, o se usa bien o se usa mal. O se usa para lograr unos objetivos de una manera o de otra. Y en este caso, como esto tiene que ver también con cómo la gente recibe la información, el que tiene el control y el que maneja
los datos, en este caso, estamos hablando de Trump, él sabía cuál era el punto débil o la necesidad que tenía la comunidad en ese momento, por lo tanto, saca del medio los medios tradicionales, que aunque cada uno tiene su agenda, tiende a ser mucho más estructurada la información, a hacer más investigación, a trabajar de una manera más, más científica, por decir así, los datos, que solamente dar meras opiniones o cosas que se entienden. Esto y lo de Trump ha tenido muchísimo auge porque encontró terreno fértil para ello. Ahí es que yo creo que está la situación. Si nosotros nos preparamos o nosotros como receptores tenemos el poder de discernir y tenemos el poder de analizar y tenemos el poder de filtrar, muchas de estas cosas no se dan o no se expanden tanto. Pero él encontró allí un grupo que cualquier cosa que él dijera lo iban a creer. Y no solo él, porque pasa en muchas partes del mundo y pasa con muchas personas, es la confiabilidad de las fuentes. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Vamos a seguir hablando de unas cosas y ahorita pues levanté la mano por cuando estaban hablando de la civilización del espectáculo, porque Vargas Llosa hizo ese libro en el 2015, pero ya en el 2007 él había hecho un artículo para La Nación que también lo reprodujo El País de España sobre ese tema. Así que ya él venía viendo desde el 2007 cómo se estaban manejando los medios, la parte del espectáculo, no solo en medios, vamos a decir, de farándula, sino cómo se estaba faranduleando con la información, que es algo súper interesante. Qué bueno y gracias por esa perspectiva. Yo creo que es una buena oportunidad entonces para abordar el segundo punto de nuestro programa, el tema de la posverdad, que como bien nos decía Marisa, tampoco viene de tiempos recientes. Me parece que dentro de la academia, y hablo ahora yo un poco de mi perspectiva académica, he visto en journals y en diferentes congresos cómo ha ido increciendo el interés de académicos a abordar el tema de la posverdad desde distintos aspectos, incluyendo aspectos visuales, aspectos narrativos y demás. Muchos basan esto como, digamos, una actualización de teorías de teóricos como Michel Foucault, que hablaba ya hacía muchísimos años sobre el régimen de la verdad y quienes reproducen los datos son los que tienen el control de ellos, ¿no? Y por lo tanto quienes emiten opiniones, pues controlan esa opinión y él hablaba de cómo medios de comunicación ¿verdad? Todos los que emiten información poseen ese control de la verdad, pero entonces estamos en un momento en el que pareciera que no hay manera de discernir qué cosas son verdad y qué cosas no lo son. Hay una desconfianza colectiva acerca de lo que se consume. O sea, digamos que de alguna manera todos abordamos ahora la información con cierta suspicacia. No importa quién la emita, porque la posverdad se alimenta de esa misma incertidumbre, de cómo se emiten datos que no pueden ser corroborados por las masas, y lo hemos visto en esta era del coronavirus, cómo se publican muchísimas cosas y alguien dice, un estudio dijo, pero nadie muestra el estudio, nadie sabe si el estudio fue un estudio serio, etcétera, ¿verdad? En ese sentido, me surge la pregunta, ¿podríamos decir que vivimos en una era de la posverdad donde nada puede ser corroborado o si tenemos alternativas para nosotros poder abordar la información que nosotros recibimos? ¿Podríamos abordar ese tema? No sé, podríamos comenzar con Luis, a ver qué Luis puede decirnos y seguimos por ahí. Pues Marco, creo que lo que mencionas fue el motivo de reflexión durante los últimos par de días, porque llegaba al concepto de posverdad y en un momento me parece, bueno, esto es un problema hasta epistemológico. O sea, cuando nos acercamos al tema de la verdad, vemos que, y esto no
creo que son consideraciones para la discusión del tema, está el asunto de la verificación de la información. Cómo los individuos y cómo las organizaciones periodísticas informativas han reaccionado a ese desafío, y es a través de los proyectos de, como decía antes, de los fact-checking reports, ya sean las organizaciones que verifican la información, y cómo las mismas empresas han hecho un esfuerzo en estos últimos 4 años por prestar mayor atención al tema de la confiabilidad de su información y los efectos negativos que evidentemente se quieren evitar, y es que generen desconfianza y que los públicos entonces se separen, no utilicen esos servicios de información como antes. Y está el tema del punto de vista del lector, del punto de vista de las organizaciones mediáticas. O sea, si partimos de la idea de que la información es abundante, por lo tanto habría que mostrar un sesgo positivo, habría que mostrar cierto prejuicio a la hora de tú seleccionar la información, tus fuentes de información. Algo que veo positivo en ¿verdad? En este escenario de múltiples fuentes de información es que los públicos a nivel individual y a nivel de las organizaciones están buscando alternativas para proactivamente atender esa situación de la confiabilidad de la información. Y me llama la atención el tema de las organizaciones en las redes sociales y los estados. En las organizaciones, en las redes sociales, yo creo que empresas como Facebook en sus últimas acciones reflejan que los individuos, los suscriptores, están en una posición de poder desventajosa. Por lo tanto, la organización, las redes sociales, sea Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, tiene un deber de moderar esos contenidos, de moderar, de intervenir en esa información. Por otro lado, lo que vemos es que los estados asumen posturas, miran la regulación de estas redes sociales. ¿Pero qué están mirando los estados? El uso de la información privada, ¿verdad? No necesariamente si las expresiones son incendiarias o que terminan en algo que podríamos llamar el discurso del odio, como una expresión dentro de una red social. Esos dos aspectos yo creo que son parte de lo que pienso es el desafío que tienen ahora las redes sociales en relación con el tema de la desinformación. Marisa, desde tu perspectiva, ¿podríamos decir que vivimos en una era de la posverdad? Cuando la gente consume esa información o recibe información de alguna manera, ¿estamos en una era donde todo es desconfiable o ¿cómo abordamos esa situación? Pues mira, sí, pero es interesante porque una de las características de la posverdad es que tú puedes dar 5 datos y de los 5 datos, 4 son errados y 1 es cierto. Al 1 ser cierto, la gente da por cierto todo lo demás. Y entonces, eso es parte del problema, porque no se analizan todos los elementos. Sí hay muchísima información fluyendo, sí hay muchas cosas que se dicen. Yo en clase una vez hice un ejemplo con un comunicado de la ONU y a través de los medios sociales, porque fueron medios sociales, y los estudiantes tuvieron que buscar medios, sobre 20 medios de todas partes del mundo. Ni un solo medio publicó el comunicado de la ONU tal cual la ONU lo trabajó. En algunos eran hasta posiciones encontradas. Y entonces para ellos fue algo como que, profesora, yo le digo, y eso es para que ustedes vean cómo se filtra la información. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Buscar diferentes fuentes. ¿Qué es lo que? Corroborar datos. A veces se usan nombres de organizaciones. Yo en un taller que doy sobre posverdad, yo uso el ejemplo de este traje especial que trabajó la NASA con
el descubrimiento de una araña del Amazonas. Yo uso ese ejemplo y lo digo con esta seriedad que la mayoría de la gente se lo cree. Me dices, ¿de verdad? Y yo, no, ahí es que está la cosa. Hablo de la NASA, hablo del Amazonas, que son cosas reconocidas, y estoy diciendo un disparate, pero ese disparate, al decirlo de una manera seria y de una manera que la gente confía en la fuente, se lo creen. Y eso es lo que pasa en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Hay que verificar datos, hay que analizar la fuente, hay que ver, corroborar en otros medios o en otras áreas. Si yo veo una noticia o algo, yo busco las fuentes, busco las agencias de noticias, busco diferentes cosas. Pero el ciudadano general no lo hace. Confía todo lo que hay en las redes. Pasaba con programas de televisión, decían, si lo dijo tal, es cierto. O sea, aún sin saber si era o no cierto. Es también la confianza que se le da a las fuentes y de dónde recogen la información. Y de los algoritmos de redes sociales y en medios sociales, y eso en internet, esto es algo bien delicado, sí, es que crean burbujas y te dan la información con la que tú eres afín, porque es lo que tú vas viendo. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces esas burbujas y todo lo que se publica o todo lo que te llega a ti es sobre tu misma línea de pensamiento. ¿Qué vas a pensar? Que lo que tú estás diciendo es cierto. Excelente, y que me llama mucho la atención el ejemplo de la NASA, porque yo siempre digo que si yo publico ahora mismo en mis redes sociales que la NASA acaba de descubrir que el agua de manantial da cáncer, la gente lo reproduce porque la NASA tiene un efecto sobre la gente de que lo que sea que diga la NASA es cierto. La gente, y de hecho en las redes hay muchas bromas sobre la NASA dice tal cosa y la gente, igual que en Puerto Rico pasa con la idea de los federales. El gobierno federal dijo X o Y cosa y eso es como una bendición que recibe ese statement. Sandra, tú como periodista, a mí me llama la atención porque pienso que la gente a veces consume la información pensando que es el periodista quien está imprimiendo alguna, digamos, opinión y sabemos que eso ocurre, pero ¿cómo tú como periodista abordas esto, verdad? Que tú llevas información constantemente. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto de esto? Es un tema bastante complejo porque las opiniones son como los ombligos, todo el mundo tiene uno. Así que cada cual tiene su propia opinión, cada periodista, cada editorialista, cada titulista, que ya casi no quedan titulistas, pero bueno, cada productor, cada dueño de medio, cada dueño y director de ventas de un medio que se deja llevar por las presiones económicas y así sucesivamente. Yo creo que la era de la posverdad en la que sin lugar a dudas estamos tiene mucho que ver también con la desconfianza natural en los sistemas políticos y sociales que le han fallado a la gente. Y el medio muchas veces es un reflejo. La teoría de si somos un espejo o no lo somos, ¿verdad? Pero a mí me preocupa dos aspectos. Y tú traes la pregunta de si el periodista, cómo uno lidia con decir la verdad o no, ¿verdad? Con toda la transformación del oficio. Antes, yo recuerdo cuando yo comencé de periodista, yo iba con una grabadora cuando estaba en prensa escrita o cuando empecé en televisión en Estados Unidos, iba el camarógrafo más un productor, si iba la guagua, iba aparte, iba yo, éramos 4 personas. Ahora es una sola persona con un celular y tú puedes transmitir a todas partes del mundo. Corresponsales, todas las cadenas de televisión en Estados Unidos y en Europa lo que utilizan son celulares. El tú tener un camarógrafo es un lujo prácticamente. Así que son parte de las transformaciones que se están dando por la tecnología, lo rápido que ha ido esto. Pero por otro lado, como bien decía Luis, hay un elemento de versus lo que es la noticia falsa con el fact-checking. Ahora, lo importante de todo esto es entender los procesos políticos que hay detrás de toda esta discusión de la opinión pública, porque hay intereses políticos y económicos. En algunos lugares son religiosos, pero ciertamente hay unos intereses que van por encima de los otros y tú lo tienes que empezar a entender
Y lo que hace falta, no solamente a nivel local en Puerto Rico, sino en todo el mundo, un proceso de lo que en inglés se le llama media literacy, educación en entender los contenidos, en entender la amplitud de la información, que a veces es demasiada para tú poder consumirla. La gente cree en los medios, la gente cree en los periodistas, porque cuando hay una situación de emergencia, a donde primero tú recurres es a la prensa para enterarte. Lo vivimos aquí cuando el huracán María, que recordarás que todo el mundo hablaba. Yo recuerdo haber escrito dos columnas antes del huracán diciendo que esto iba a colapsar, porque no iba a haber canales de televisión, ni emisoras de radio, ni teléfono, porque no le daban mantenimiento. Y recuerdo que la directora de la Junta de Telecomunicaciones llamó a Noticel y me llamó a mí diciendo que yo tenía que retractarme, que eso era mentira. Acababa de pasar el huracán Irma y la mitad este de Puerto Rico se quedó incomunicada, gran parte de los municipios de esa zona. Y a la semana siguiente fue María y todos sabemos lo que pasó. La gente tenía que ir a la carretera a tratar de buscar la señal con el celular. Así que en ese momento todo el mundo estaba desesperado porque no había ni un celular para tú enterarte. Tuvimos que recurrir a la radio tradicional, las poquitas que había, no había televisión y no había internet. Así que sí hay una credibilidad del periodista en el momento en que tú más necesitas. El problema es cuando llegamos a los procesos políticos, a los procesos regulares, donde hay unos sistemas de tratar de establecer una agenda temática y de confundir la opinión. Y a mí no me cabe la menor duda que nosotros estamos viviendo un momento sumamente peligroso de desinformación, donde impera la propaganda y donde más que nada imperan procesos que podrían tener incluso repercusiones en la libertad de expresión y la libertad de prensa, que son supuestamente garantías que tenemos según la Constitución de los Estados Unidos y la primera enmienda, pero hasta uno de los casos fundamentales, New York Times versus Sullivan, que establece lo que es la primera enmienda, está siendo retado a nivel del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una demanda de Sarah Palin. Así que estamos viendo ese proceso de lo que es la censura y el poder que tienen incluso el vehículo donde el gran nivelador, que vendrían siendo las redes sociales, donde la gente puede acceder a información. Las empresas también emplean censura. Esto que hizo Twitter, Facebook y todas las compañías tecnológicas a Donald Trump de apagarle su acceso después del motín, es peligroso. Las empresas tienen más poder que los mismos gobiernos. Y uno dirá, bueno, pero es que él estaba incitando a la violencia y ahora hay un impeachment en cuanto a eso, pero claro, vivieron 4 años del contenido que les brindaba. Twitter estaba teniendo problemas económicos severos y si no hubiese sido por la figura de Trump, que luego los presidentes y gobernantes mundiales lo han imitado, pues eso niveló un poco el interés en esa red social. Así es que vemos un quid pro quo, por decirlo así, entre sectores económicos y cuando le conviene, censuran. La pregunta es, ¿eso se lo hacen al presidente? ¿Qué pasaría con un ciudadano? ¿Qué pasa con los grupos que quieran expresar alguna opinión que sencillamente los silencian? Le apagan la página. O sea, que esto es serio. Y te puedo hablar, y brevemente te menciono, a nivel, por ejemplo, individual, a mí me sucede a cada rato. Cuando yo empiezo a hacer una investigación que la publico en las redes sociales, ¿qué hacen los trolls? Se unen y empiezan a escribir y a quejarse para que me congelen la página de Facebook. Y me la han congelado 2 veces. O sea, que sí, te quieres callar. Es peligroso en lo que está ocurriendo a nivel internacional. La ventaja es que como hay diferentes vehículos, pues uno siempre tiene por dónde sacar la información. Quizás no tiene la misma difusión que un medio tradicional, pero ciertamente está ahí. Sin embargo, qué bueno, Sandra, que traes eso, porque me da la embocadura de la próxima pregunta que les quería hacer. Y me voy a poner a mí como ejemplo en este momento. Yo he visto una transformación en mí, de donde yo voy primero a consumir, digamos, las noticias que salen rápido, algún evento. Yo voy a Twitter. Es el primer lugar. ¿Por qué? Porque yo he visto que casi todos los periodistas que yo sigo, antes de que el medio publique, ya ellos me han ido dando algunos adelantos de lo que va a salir en el medio. Y me presentan algún video con un reportaje que no está completamente editado o empieza el minuto a minuto por Twitter, ese tipo de cosas, ¿no? Y
Y digo Twitter porque para mí, ¿verdad? Marcos Vélez es una plataforma que se ha convertido más en un espacio casi noticioso. Sigo muchos periodistas, muchas, ¿verdad? Canales noticiosos de Puerto Rico, de Estados Unidos y del mundo. Pero yo sé que al igual que yo, mucha gente lo hace. Y entonces las redes sociales se han convertido en un espacio donde, como bien decía Marisa, todos consumimos lo que queremos y los algoritmos lo saben y nos alimentan más de eso. Y estas redes se han convertido en lugares súper poderosos. Tú traes el punto de cómo han, ¿verdad? Le han quitado la voz a alguien como Donald Trump, pero es el gobierno de Estados Unidos está ahora mismo demandando a Google y a Facebook por el monopolio que tienen en muchos aspectos, porque prácticamente nosotros le hemos dado toda la información que ellos necesitan y mucho más, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cómo la entrada de las redes sociales al juego mediático ha cambiado el juego, por así decirlo, ¿verdad? Y Marisa, me gustaría escuchar tu opinión en primer lugar como relacionista, ¿verdad? Esas decisiones, ¿a dónde recurre uno primero? ¿A las redes, a los medios, a ambos? ¿Cómo funcionan? Porque las redes sociales han cambiado el juego. ¿Cómo ha cambiado el juego en la entrada de tantas redes sociales a la era de la información? Todo tiene que ver con, primero, el mensaje o lo que uno quiere llevar y el público al que se va a dirigir. Porque los públicos, aunque las redes sociales están controlando muchas de las cosas, no podemos perder de perspectiva que no todo el mundo está en las redes sociales. Hay unos públicos que no están. Y pasa ahora, cuando estuvimos en la época electoral, yo siempre decía, hay que tener cuidado porque las redes sociales es un micromundo dentro del mundo electoral. Se veían tendencias o se veían cosas, pero eso es un nicho. Yo le decía, ese no es el universo electoral. Por lo tanto, es bien interesante que uno tiene que ampliar ese marco, y en el caso de las relaciones públicas, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es quién es el público. Y después, quién es el público, qué medios utiliza. En muchas ocasiones no se trabaja redes sociales porque los públicos, muchos de ellos, no tienen medios sociales o usan un medio en específico. Vamos a decir, los más adultos usan Facebook, ya Twitter tiene otras características. Pero yo creo que en el área de control y de manejo de crisis, por darte un ejemplo, Twitter es sumamente importante porque es al momento, es la inmediatez. Y son los que hay que manejar. Todo va a depender de la situación y todo va a depender de la necesidad del momento. Pero sí, las redes sociales se han popularizado porque quien tiene el control de la información ya no son las organizaciones, es la gente. O sea, cada uno, como estaba diciendo ahorita Sandra, todos tenemos una opinión. Y las redes sociales nos permiten o nos abren el espacio para decir lo que cada uno piensa. Y por eso es que tienen tanto auge. Sandra, ¿cómo tú ves la entrada de las redes sociales al juego de las comunicaciones? Bueno, las redes sociales es parte vital. Yo lo veo como otro canal de comunicación, como lo es la radio, como es la televisión, la prensa es otro vehículo. Habemos gente que está... Yo estoy en las redes sociales desde que comenzaron, desde que existía MySpace, por ejemplo. Y las conozco, muchas de ellas, soy mucho más activa en algunas que otras, ¿verdad? Pero para mí es fascinante porque es como una plaza pública donde te encuentras gente, amistades que no viste hace muchos años, gente de tu escuela, te enteras de cosas, ¿verdad? Pero también se crean figuras. Me ha resultado bien fascinante la utilización de los trolls, ¿verdad? Para procesos políticos. Llevo mucho tiempo investigando y escribiendo del tema y me parece sumamente interesante. Claro, hay que entender las redes sociales y cómo se componen en los distintos medios. Tú dices que te gusta Twitter. Twitter en Puerto Rico es un microcosmos que no llega a 300,000 seguidores,
que es menos de la población puertorriqueña, no es representativa de la realidad que viven otros. Más representativa podría ser antes de los algoritmos recientes de Facebook. Pero digo antes porque también Facebook ha cambiado el escenario. A mí me resulta fascinante, por ejemplo, lo que está haciendo, lo que han hecho los políticos, sobre todo en Estados Unidos, en campaña política en TikTok, en la red de TikTok. Me parece lo que acaba de suceder con Reddit y los jóvenes que paralizaron Wall Street. O sea, fíjate todas estas dinámicas que yo creo que van, nosotros apenas comenzamos en este proceso de las transformaciones que están trayendo estas redes sociales, que han cambiado por completo a los periódicos y a los medios tradicionales, los han dejado cada vez más obsoletos, han tenido que migrar a estas plataformas para poder sobrevivir. Y para muchos periodistas que lo están viendo ahora, yo llevo, como te digo, desde hace muchos años en esto, lo veo como una plataforma natural, otro canal como parte de la transformación mediática. Qué bueno, y dice Reddit, no tenemos tiempo para hablar de Reddit, pero eso es un mundo gigantesco que mucha gente desconoce en Puerto Rico, pero es un mundo muy, muy grande, con mucho poder. Luis, tú desde tu perspectiva, ¿verdad? Como profesional, ¿cómo ves esta llegada de las redes sociales al intercambio de información y de la comunicación? Mira, pienso igual que Sandra, o sea, cuando miramos las redes sociales son otro medio de ese conjunto, ese grupo de instrumentos que tienen los comunicadores, que incluyen la televisión, la radio, la prensa escrita, la industria de la música, el cine, la televisión. Cuando tú miras las redes sociales es parte de ese proceso, ¿verdad? Desde el punto de vista histórico, esos medios tradicionales conocidos principalmente en la radio, la prensa, la televisión, han podido, algunos de ellos, los más exitosos, incorporar la digitalización y los proyectos de información digital en sus proyectos empresariales. Así que eso, cuando miramos las redes sociales, lo que vemos es la importancia que tienen las redes sociales para la comunicación a corto plazo. Fíjate que cuando miramos el trabajo en la publicidad, en las relaciones públicas, en la formación de la reputación de marcas y empresas, se utilizan las redes sociales, pero se utilizan también los medios tradicionales, en la medida en que esos medios trabajan más a largo plazo, a mediano y largo plazo. Mientras que las redes sociales trabajan en el plano, ¿verdad?, inmediato. Yo creo que en todo este marco, en todo este problema de las redes sociales está el disloque que ha habido en la inversión publicitaria. Cómo la inversión publicitaria se ha movido a lo que llamamos publicidad digital, publicidad en las redes sociales. Importante. Y como colorario para el tema de la fuerza económica que tienen, y no tan solo política a la cual hizo mención Sandra. La fuerza económica, por ejemplo, miremos a Facebook. Si miramos a Facebook desde el año 2005 a este año, Facebook ha realizado más de 79 transacciones económicas de adquisiciones de empresas que incluyen Instagram, WhatsApp, y otras, ¿verdad? Pero esta empresa lo que ha hecho en su estrategia de crecimiento es adquirir otras redes sociales. Cuando miramos el poder que tienen estas compañías frente al Estado, y como tú señalas, la demanda que hizo el DOJ, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, contra Google y Facebook, fíjate que se da en términos económicos, en términos de la competitividad. Lo que se cuestiona es la incapacidad, o sea, que el terreno de competencia se altera con la actividad económica de Facebook y de estas empresas y de Google. Pero, ojo, no se habla de la libertad de expresión. De acuerdo. De lo que se habla es del efecto económico que tienen estas empresas en la dimensión económica, en el marco económico. De acuerdo, y hay un documental que salió recientemente que se llama The Social Network, The Social Dilemma, si no me equivoco, se llama,
que aborda ese aspecto de la libertad y cómo esas empresas dominan la opinión pública. Bueno, esta conversación se ha ido bien rápido y podríamos estar hablando varias horas sobre este tema que yo creo que es muy, no solamente importante, es muy interesante, pero me gustaría recibir de ustedes algunas palabras finales brevemente que pudiéramos darle al público alguna perspectiva, digamos, futuro y qué cosas deben ellos tener en mente acerca de este tema. Así que unas palabras finales breves. Comenzamos por ti mismo, Luis. Pues mira, Marco, gracias por la invitación. Creo que el tema quizás llama para una segunda parte, un segundo encuentro para hablar del tema, asuntos que quizás hoy tocamos, ¿verdad? Inicialmente. Pero creo que cuando hablo a los estudiantes, siempre enfatizo en la importancia del acercamiento moral y ético al trabajo del individuo, del profesional y de las organizaciones. Las responsabilidades que tienen dentro de una organización informativa los empleados, los directivos y los propietarios. Y si trasladamos ese esquema al mundo de las redes sociales, vemos también que tanto los suscriptores como los dueños de estas redes sociales, los accionistas de estas redes sociales, propietarios, tienen una responsabilidad. Y esa responsabilidad incluye, ¿verdad?, hacer el trabajo bien hecho y no tan solo, ¿verdad?, ser buenos profesionales, sino también ser buenas personas. Y en esa dimensión un poco más amplia, enmarcar el tema de la actividad y el uso de las redes sociales. De acuerdo. Muchas gracias. Sandra, palabras finales. Creo que lo más importante es que la gente se eduque. Tiene que buscar múltiples informaciones. Creo que es un momento crítico para el ciudadano promedio, para los periodistas, para los medios y más que nada también para los programas académicos de periodismo y comunicación. Creo que la pertinencia de los programas educativos es más vigente ahora que nunca, precisamente por la necesidad tan urgente de que haya alguien que sea ese faro de luz, y para mí está de parte de los educadores, para que la gente empiece a distinguir lo que es correcto de lo que es falso. Así que la educación es fundamental, el media literacy, sobre todo en las nuevas generaciones, los más jóvenes, que empiecen a distinguir lo que es real de lo que es falso. Y me parece que eso es cada día más importante, los esfuerzos de fact-checking, del apoyo a los que estamos tratando de hacer un trabajo alternativo, incluso a nivel individual, son fundamentales. Y creo que por ahí hay una esperanza. Siempre quiero ver el vaso medio lleno, no medio vacío. La esperanza, no perdamos la esperanza. Gracias, Sandra. Marisa, tus palabras finales. Ok. Yo creo que es importante que nosotros, como recomendación a las personas, para saber si una información es válida o si la fuente de información es de fiar, tiene primero qué tipo de información es la que se está ofreciendo. Si es una investigación, si es un informe, si es una opinión, un análisis, verificar la vigencia, si es algo reciente o si es algo actual. A veces compartimos noticias de hace 3 años o 4 años como si fuera el momento. Si la información está balanceada, cuántos puntos de vista tiene la información, yo creo que eso es importante. Si se proporcionan referencias, fuentes de datos, y esa es una de las cosas que yo siempre he admirado de Sandra. Sandra pone una lista como de 12 o 15 referencias siempre y uno sabe de dónde ella saca la información, no es inventada. Si lo lleva a una página, cuando uno abre un enlace, si lo lleva a una página o a dónde lo lleva, porque eso también, si se abren muchas, si ves que es algo sospechoso, pues que copien la dirección y la abran en otra página, no trabajen los enlaces. Si se le trata de vender algo, que a veces eso tiene que ver también, la fuente o el autor, quién es, cuáles son sus credenciales, si usa un seudónimo, si no lo usa, cuándo fue la última vez que publicó, y también la credibilidad del medio, si es una página, un blog, si es propia, si es patrocinada, todas esas cosas. Con
evaluando alguna de esas cosas van a poder empezar a identificar o a separar la información si es una información válida o no. Yo creo que con eso los dejo. Excelente, muchas gracias. Hay información ahí para que nuestros estudiantes y el público en general puedan aprovechar. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta edición muy especial de Diálogos de la Biblioteca. Quiero agradecer a los colegas Sandra, a Luis y a Marisa por haber aceptado muy amablemente nuestra invitación y por supuesto a nuestro anfitrión, el doctor Javier Alemán Iglesias, quien es el director ejecutivo de la Biblioteca Piñero. Le exhortamos a que visite la página oficial de Facebook de la Biblioteca Jesús de Piñero. Damos las gracias a los profesores, a nuestros invitados por acompañarnos y también agradecemos las labores del compañero Ramón Borges detrás de la cámara y la edición. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo episodio.